Hola, bueno, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar con una caja de herramientas muy importante que nos van a permitir la generación de los terrenos en SketchUp. Esta que están viendo acá en la pantalla es un conjunto de comandos que se pueden activar desde la barra de herramientas, ver, caja de arena, y si no aparece aquí en la pantalla como ustedes lo están viendo acá, tendrán que venir acá al menú ventana, al administrador de extensiones, y en la ventana de administración de extensiones propiamente dicha, ver que justamente este conjunto de herramientas que se llama de la caja de arena, que es una extensión para SketchUp, esté activado. Dicho esto, vamos a comenzar a trabajar, ¿no es cierto?, con las herramientas. La primera de ellas, que se llama desde contorno, nos deja crear una caja de arena teniendo de base una geometría de curvas planas o curvas de nivel. Estas curvas de nivel se pueden realizar dentro del mismo programa SketchUp, o también podemos dibujarlas en AutoCAD e importarlas como hicimos con la tipología como ustedes están apreciando aquí. Eh, yo voy a dibujar aquí el terreno, pero voy a ocultar, ¿no es cierto?, momentáneamente el modelito para poder trabajar con el terreno que voy a importar de AutoCAD. Les voy a mostrar el dibujo del mismo, que está hecho a base de polilíneas, está dibujado en una capa correspondiente. También quiero que vean que este terreno, para poder ser utilizado en SketchUp, lo, lo más apropiado sería de alguna manera tenerlo vinculado con la tipología. Acá pueden ver que tengo la tipología y el terreno para ver, ¿no es cierto?, dónde vamos a ubicar nuestro modelito. Entonces, una vez que nosotros hemos hecho estos procedimientos básicos, es decir, tenemos el terreno y tenemos la ubicación o la localización de la tipología que va a quedar luego colocada también en SketchUp en esa posición, podemos entonces hacer la importación correspondiente. Pero antes de eso les quería mostrar que se puede generar de una manera muy sencilla, ¿no es cierto?, en el programa AutoCAD. Acá les estoy mostrando dos ventanas, una ventana en planta y otra ventana que la podemos presentar en lateral, en donde podrán apreciar que estas curvas que yo tengo aquí, que están hechas a base de polilínea, fíjense, esta precisamente es la que queda perpendicular a nuestra línea de visión, no están contenidas en el plano XY para Z0, sino que cada una tiene a lo largo de la curva el mismo Z constante pero distinto de 0. ¿Cómo se generan estas curvas? De una manera muy sencilla. Voy a trabajar una en la capa 0 para que puedan apreciarla. Si yo dibujo, por ejemplo, aquí mismo una polilínea, la voy a dibujar aquí debajo para que la puedan apreciar mejor. Acá vamos a ver que la polilínea en cuestión es esta que acabo de dibujar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo voy a trabajar para adaptarla a una curva? La voy a seleccionar, el botón derecho me va a abrir la paleta de propiedades y le voy a cambiar acá precisamente la elevación. Voy a hacer una elevación exagerada de 3 para que ustedes puedan apreciar realmente, ¿no es cierto?, ese cambio, ¿no es cierto?, de la posición de la curva desde el plano de apoyo, que era el suelo, es decir, para un Z0, ahora con una elevación de 3 unidades de dibujo respecto a la misma. ¿Cómo vamos a hacer la adaptación de esta curva? Bueno, desde el menú modificar, recuerden que el menú de barra se activa desde esta flechita,
podemos ver o ocultar o ver la barra de menús y vamos a ir a modificar un objeto polilínea. Cuando selecciono la curva en cuestión, puedo con el botón derecho abrir este menú contextual que repite las opciones de trabajo que ustedes están viendo en la línea de comandos aquí abajo. ¿Está? Entonces podría decir que la adapte a una curva spline, ¿está? O que la adapte, ¿no es cierto?, a una curva de este otro tipo, que es una curva de Bézier. Entonces, una curva más suavizada o una curva más pronunciada, o volverla a su estructura original. Es decir, que de esta manera uno puede ir generando un terreno, ¿no es cierto?, puede ir generando un terreno que luego va a importar al SketchUp. Bien, estas curvas de nivel también, ¿no es cierto?, se pueden obtener a partir de geolocalizar un modelo o elegir una región geográfica real e intersecar planos, ¿no es cierto?, con la topografía real para poder obtener esas curvas de nivel. Después les voy a mostrar un ejemplo concreto de cómo es lo que estoy mencionando. Bien, me voy a pasar ahora a SketchUp. Les he mostrado entonces que es interesante que el modelito también quede, ¿no es cierto?, ubicado respecto a ese terreno. Y ahora vamos a realizar la importación del archivo. Como hicimos con la tipología, vamos a decir importar, vamos a elegir el terreno, lo vamos a importar, previo a chequear estas opciones de importación, que recuerden que tenemos que tener cada una de las mismas tildadas. Unir caras coplanarias, orientar caras uniformemente, importar materiales, mantener el origen del dibujo y revisar que la unidad también sea metros. Hecho este primer paso, vamos a importar nuestro terreno. En realidad no, el terreno, la base del terreno, es decir, las curvas de nivel. Bueno, acá hace todo el cálculo, ¿no es cierto?, estadístico de las capas que trae, de las entidades gráficas que estamos importando. Cerramos esta ventana y automáticamente, fíjense, aquí en la línea de las capas aparece esta nueva capa, que es la que se trae, ¿no es cierto?, del modelo que acabamos de importar, del modelo de las curvas. Lo primero que voy a hacer es crear una nueva capa y le voy a poner que se va a llamar curvas de nivel. Estas curvas de nivel que están ahora en el layer 0 pasan a esa capa correspondiente. ¿Está? Bien. Entonces, fíjense que lo que nosotros hemos traído acá, si le hacemos otro clic y por el formato que adquieren este sistema de ejes, nos dice que esto se trata de un componente. ¿Está? Entonces, yo puedo meterme dentro del componente y seleccionar estas curvas para poder operarla con la primera de las órdenes, que se llama desde contornos. Voy a seleccionar el conjunto de las mismas y voy a clicar sobre la primera de las herramientas. Cuando yo haga este procedimiento, el programa lo que hace es generar una malla triangular irregular, como la que ustedes están viendo aquí, de manera tal de ir siguiendo el perfil que le van definiendo la geometría de cada una de estas curvas de nivel. Si yo me meto dentro y las selecciono, ahí van a poder apreciar la triangulación de la que yo les estoy hablando. Me voy a aproximar para que vean que cada uno de estos triángulos, que son diferentes y que van siguiendo, ¿no es cierto?, cada una de las elevaciones propias que tienen estas curvas, han generado una superficie no plana.
que se apoya en esa geometría. Entonces, yo ahora lo que voy a hacer es crear una capa para poder ubicar, ¿no es cierto?, precisamente esta superficie. Importante que la vamos a despegar del componente que la contiene, para lo cual voy a hacer lo siguiente. Voy a decir edición, cortar, me voy a salir del componente, fíjense que quedaron las curvas de nivel, me salgo completamente del elemento y luego le voy a decir edición, pegar en su sitio. Ahora pueden apreciar entonces que tenemos dos elementos por separado. Por un lado la malla y por otro lado la curva de nivel. Yo voy a ocultar las capas de las curvas de nivel y esta otra la voy a llevar a una capa propia que vamos a designar en este momento. Esta es sí precisamente la que nosotros vamos a llamar del terreno propiamente dicho, por lo tanto le vamos a colocar el nombre terreno. Si quieren agregarle 3D o algo que los distinga mejor, y voy a llevar a ese lugar voy a renombrar la capa 3D terreno. Voy a seleccionar el conjunto de esta capa, que sería así una manta, una superficie, y la voy a llevar a la capa que acabo de crear. Bien, entonces pueden ver que si nos aseguramos siempre ocultando la capa, ahí tengo la manta por un lado y por otro lado tengo las curvas de nivel. Son dos elementos totalmente independientes. Si yo oculto en la capa de 3D terreno y prendo las curvas de nivel, estas simplemente me han servido a mí para hacer la base, la geometría base, para poder armar esa superficie triangulada que resulta con el uso de esta primera herramienta desde contorno. Bien, voy a acomodar aquí entonces ahora las herramientas, voy a mostrar el modelito y lo voy a levantar completo. Fíjense que el trabajo de capas, cuando nosotros tenemos bien ordenados los elementos y las curvas de nivel, nos permiten manipular de una manera muy sencilla estos otros elementos, ¿no? Voy a levantar en el eje azul, acuérdense que se puede anclar una determinada altura para que vean el funcionamiento de otra de las órdenes que vamos a ver ahora a continuación. A continuación, entonces, fíjense que hemos generado acá una base, una plataforma de base que sigue, digamos, el perímetro de lo que es el contorno de la tipología, utilizando la herramienta equidistancia a 1 metro aproximadamente. ¿Por qué? Porque les va a resultar mucho más sencillo tener siempre un basamento con el cual poder utilizar esta otra orden que se llama estampar. Es la cuarta. Entonces, lo que va a hacer esta orden es imprimir sobre el terreno que hemos creado desde cero la base de la tipología, creando un talud de vinculación entre la base de asiento de la tipología y el terreno. Entonces fíjense, cuando yo pico sobre la base, me genera allí una línea de borde, un perímetro que tiene una determinada equidistancia que pueden estar viendo aquí mismo en la línea o en la casilla de medidas. Si ustedes quieren variar ese valor, lo pueden hacer en este momento. Le dicen 2, por ejemplo, y luego le vuelven a decir que quieren estampar. Estampar, entonces van a ver que lo vamos a cambiar. Ahora sí, sobre el terreno.
cuando yo toque el terreno, fíjense el formato que adquiere el cursor, cómo se ve la triangulación de la malla, ¿está? Entonces fíjense que ahí imprime sobre la misma la base, generando este talud para una equidistancia 2. Entonces, nosotros podemos darle una determinada altura, ¿está? Para que el salto de ese terreno que tiene ya su desnivel permita vincularlo con la tipología. Una vez realizado esto, voy a seleccionar todo el modelito y lo voy a acomodar con la orden desplazar y voy a traer la base a su sitio. ¿Está? De esta forma hemos generado un terreno desde contornos utilizando la geometría de curvas planas traídas de AutoCAD y la herramienta estampar para generar este montículo, ¿no es cierto?, entre la base de la tipología y el terreno propiamente dicho. Podemos ir a la parte de materiales, elegir una superficie de vegetales, etcétera, y colocárselo, ¿no es cierto?, al terreno para que adquiera de alguna manera una materialidad. Los triángulos, fíjense cómo se van definiendo distintos aspectos. Al usar este talud de tierra con la orden estampar. El mismo procedimiento se podría realizar si utilizamos estas curvas a mano alzada desde el mismo programa, las generamos, pueden ser curvas abiertas o curvas cerradas que nos permiten armar, ¿no es cierto?, con distintas alturas montículos o superficies planas, para lo cual, fíjense, yo voy a eliminar acá la superficie para que me queden solamente las curvas y luego, por supuesto, que las deberíamos mover seleccionando una por una y las vamos cambiando, ¿no es cierto?, su elevación. Lo vamos a mover en el sentido del eje azul y le damos la altura que nosotros queremos, por ejemplo 2, ¿está? Voy a tomar la que sigue y le voy a decir 3, y a la que está atrás, para que ustedes vean cómo las curvas van tomando distinta altura y distinta elevación, a esta le voy a decir 0.5, por ejemplo, ¿está? Y lo mismo que hice con eso lo puedo hacer acá. Puedo cambiarle en el eje azul, puedo decir que esta está a 2 y que esta está, por ejemplo, en el eje azul, siempre tratando de con la tecla Shift o las flechitas de las teclas de desplazamiento, en el eje azul le vamos a decir 0.6, y ahora van a ver que podemos usar, a ver, acá quedó algo medio extraño, lo vamos a ver si lo podemos eliminar para que nos permita trabajar la herramienta desde contorno. Bien, entonces ahora voy a seleccionar las curvas, me voy a poner en una posición apropiada, puedo trabajar en planta, puedo trabajar en cámara en proyección paralela, que nos va a permitir, ¿no es cierto?, de alguna manera hacer una selección de estas curvas y decirle desde contorno. Y ahí crea, fíjense,
el terreno. Voy a tomar la otra también, la que tengo aquí atrás. Con cuidado voy a tratar de seleccionar todas las curvas. Y lo mismo podemos hacer con este otro elemento, que están construidas. Entonces fíjense, con curvas planas construidas con la orden mano alzada desde el mismo SketchUp. Bueno, entonces del conjunto este de herramientas de la caja de arena hemos visto cómo funciona desde contorno y cómo funciona la orden estampar.